La idea de un encuentro con seres de otros mundos despierta en nosotros una dualidad fascinante y, a menudo, aterradora. Por un lado, existe una profunda curiosidad, un anhelo por desvelar lo desconocido y expandir nuestro entendimiento del cosmos y nuestro lugar en él. La posibilidad de obtener conocimientos más allá de los límites de nuestra realidad conocida puede ser increíblemente atractiva. Pero por otro lado, se cierne la sombra del miedo, la sensación de vulnerabilidad ante fuerzas y voluntades que escapan a nuestra comprensión y control. Entregar nuestra voluntad a lo desconocido es, sin duda, una perspectiva que puede paralizarnos. Pocos han experimentado esta dicotomía de manera tan vívida y documentada como un hombre de Estados Unidos, cuyo caso en 1974 no solo resonó con miles de testimonios similares alrededor del planeta, sino que también presentó elementos que lo llevaron mucho más allá, ofreciendo indicios tangibles de una experiencia excepcional que desafió las explicaciones convencionales. Aunque sus recuerdos iniciales eran confusos, con el tiempo logró reconstruir un panorama de su encuentro, su abducción y su sorprendente regreso, un relato que sigue cautivando a investigadores hasta nuestros días. Las lagunas en su memoria son casi tan intrigantes como los detalles que sí pudo recordar de aquel encuentro extraordinario en el que visitó otro mundo y tuvo un breve contacto con lo que se esconde en los fragmentos de la noche. Bienvenidos a La Mirada del Vigilante. Corría el mes de octubre de 1974. El protagonista de esta historia, Carl Higdon, un hombre de 40 años que trabajaba como perforador de petróleo en Wyoming, decidió que aquel día libre sería perfecto para una jornada de caza. Era un viernes, algo inusual para él, pero la fecha, un 25 de octubre, se presentaba ideal para adentrarse en el bosque. La nieve cubría el paisaje de blanco, creando un telón de fondo prístino que, además, facilitaría el rastreo de los alces. Preparó su equipo, incluyendo un nuevo rifle Magnum de 7 mm, y puso rumbo al cañón McCarty, situado a unos 64 kilómetros al sur de su hogar, en la pequeña ciudad de Rollis. Durante el trayecto, Carl se detuvo, movido por un gesto de camaradería que a la postre resultaría crucial. Ayudó a 2 cazadores cuyo vehículo se había averiado. Mientras compartían un café, estos cazadores, sin saberlo, le ofrecieron una sugerencia que alteraría para siempre el curso de su vida. Le indicaron que tendría mejor suerte si se dirigía al borde norte del bosque nacional Medenbow. Carl siguió el consejo. Estacionó su camioneta en una colina y charló brevemente con un guardabosque. Era cerca de las 4 de la tarde cuando finalmente comenzó su cacería. Apenas recorrió menos de 1 kilómetro dentro del bosque antes de llegar a un claro, y allí la fortuna parecía sonreírle. A poca distancia, inmóviles como estatuas en el paisaje nevado, vio a 5 alces. Entre ellos, destacaba un macho de tamaño imponente. Sin dudarlo, Carl alzó su flamante rifle Magnum y apretó el gatillo. Fue en ese instante preciso, cuando la realidad tal como la conocía comenzó a resquebrajarse a su alrededor. Carl no escuchó el estallido del disparo. Un silencio antinatural envolvió el momento, pero sí vio la bala abandonar el cañón de su rifle, y lo que presenció a continuación desafió toda lógica. La bala, su proyectil de caza mayor, viajó en lo que pareció cámara lenta, siguió su trayectoria con la mirada, incrédulo, y vio como a unos 15 metros de distancia, el proyectil se detenía bruscamente en el aire, como si hubiera chocado con un muro invisible. Momentos después, simplemente cayó sobre la nieve. Los alces, ajenos a la detonación que Carl no oyó, tampoco reaccionaron.
Lo que Carl estaba experimentando, sin ser consciente en ese momento, es un fenómeno recurrente en innumerables testimonios de encuentros con presencias extraterrestres. Se le conoce como la campana de irrealidad o la campana del silencio. Es una especie de ralentización del tiempo, una burbuja donde una porción diminuta de la realidad es manipulada, separándose del flujo normal del mundo por un instante. Intrigado, carlinó hasta el punto donde la bala había caído, pero su atención fue capturada por algo mucho más inusual. Vio, posada en el suelo, una gran caja transparente. Sus dimensiones eran notables, aproximadamente 1,5 metros de alto, la misma medida de ancho y 2 metros de largo. Parecía hecha de cristal y extrañamente estaba vacía. Una sensación, la inconfundible percepción de sentirse observado, lo impulsó a darse la vuelta. Y al hacerlo, se encontró cara a cara con una figura extraña. Un ser humanoide flotaba en posición vertical frente a él. Vestía un traje oscuro, similar al de un buzo. Cal calculó que la criatura medía cerca de 1,90 metros de altura y era extremadamente delgada, estimando que no llegaba a los 80 kilogramos. Su piel tenía una tonalidad similar a la de un asiático, y su rostro, aunque con rasgos humanoides, carecía de mentón y presentaba una mandíbula notablemente retraída. No tenía cejas ni orejas, y sus ojos eran pequeños y almendrados, con una inclinación peculiar. Algo que le sorprendió particularmente fue su cabello. Era grueso, de un color amarillento, y sobresalía de su cabeza como las cerdas de una escoba. De la parte superior de su cráneo emergían 2 varillas que parecían antenas. Otro detalle de su apariencia era su vestimenta. Llevaba zapatos negros y un cinturón ancho con una estrella de 6 puntas en lugar de la hebilla. Debajo del cinturón, en una especie de delantal, lucía un símbolo amarillo. Carl quedó paralizado, incapaz de moverse, pero su mente absorbía cada detalle de la increíble criatura que tenía delante. Pudo observar que sus piernas estaban muy arqueadas hacia afuera. No parecía tener manos visibles, aunque de la manga derecha de su traje sobresalía un apéndice o dispositivo con forma cónica. Se miraron fijamente por unos instantes, hasta que el ser avanzó, flotando lentamente hacia Carl. Sus labios no se movieron, pero Carl escuchó claramente una voz resonando en su cabeza. La voz le preguntaba si tenía hambre. Carl, de forma casi instintiva, respondió que sí. Y entonces, un pequeño sobre que contenía 4 píldoras flotó hacia él. El ser le indicó que tomara una. Carl, para su propia sorpresa y posterior desconcierto, obedeció. Después, aseguraría que algo lo había controlado, porque jamás en condiciones normales habría ingerido algo ofrecido por una criatura no humana. Tras esto, la entidad le formuló una nueva pregunta, si deseaba acompañarla. Carl, de nuevo, respondió afirmativamente, pero esta vez no sintió manipulación. En su fuero interno, Carl siempre había creído que si alguna vez se encontraba en una situación así, aprovecharía cualquier oportunidad para aprender más, para saber a qué se enfrentaba. La criatura, con su apéndice cónico, levantó el brazo, apuntó hacia Carl, y en un parpadeo, el cazador se encontró en un lugar completamente diferente. Estaba dentro de la caja rectangular transparente que había visto antes en el bosque, y esa caja, a su vez, parecía estar dentro de una estructura más grande, también transparente. Increíblemente, ambas estructuras seguían en el bosque, pero la perspectiva había cambiado. Carl estaba sentado, con la cabeza y los brazos inmovilizados. En el reflejo del material transparente sobre él, vio algo asombroso. Los 5 alces, inmóviles, atrapados dentro de otra jaula. La entidad que lo había traído hasta allí estaba también en la sala, acompañada por otros 2 seres de apariencia
similar. Carl, quizás en un intento desesperado por aferrarse a lo familiar en medio de lo inexplicable, les dijo: «Tienen mis alces». Uno de los seres, con un gesto que Carl interpretó, simplemente se encogió de hombros. La caja en la que se encontraba Carl se elevó del suelo, miró hacia abajo a través del material transparente. Pudo ver su camioneta, estacionada en el mismo lugar donde la había dejado. Pero la criatura principal, la que se había encontrado primero en el bosque, agitó la mano, y ante sus ojos, la camioneta desapareció. El siguiente recuerdo claro de Carl fue una imagen deslumbrante y desconcertante. Vio lo que describió como una bola azul y una enorme canica en la distancia. Tenía la sensación inequívoca de que se habían elevado a una velocidad vertiginosa, dejando el planeta Tierra atrás. Los seres le comunicaron verbalmente o telepáticamente que se dirigían a su hogar y proporcionaron una coordenada, una distancia que resonaría con extrañeza más tarde. 163.000 millas luz de distancia. Carl insistió, al relatar su historia, en que se habían referido a una medida de distancia, no de tiempo. Este detalle en particular llamó la atención de los investigadores, desafiando nuestra comprensión convencional de las medidas espaciales. Traum, este breve y vertiginoso viaje, los seres le colocaron un casco. Del casco sobresalían 6 cables. Le ajustaron una correa bajo la barbilla. De repente, todo se volvió negro. Pero la oscuridad duró solo un segundo. Una luz intensísima se encendió, tan brillante que hizo que sus ojos ardieran y lagrimearan incontrolablemente. Carl se encontró de pie frente a una pared transparente. Miraba hacia un vasto espacio, aparentemente sin características definidas. No había paredes ni techo, solo una inmensidad vacía. La luz que lo cegaba provenía de la parte superior de una torre. Comparó su estructura con la aguja espacial de Seattle, Washington. La torre tenía varias luces girando alrededor de su cima. Debajo de la torre, Carl pudo divisar a varios humanos. Había adultos y niños, conversando entre ellos. Sin embargo, no tuvo tiempo de observar mucho más. 2 de los seres que lo acompañaban lo guiaron. Flotando sin esfuerzo sobre el suelo, se movieron por un pasillo. Su destino era la torre. Llegaron a una puerta. La puerta se levantó, permitiéndoles el paso. Lo llevaron al interior de una sala grande. Lo que parecía el comienzo de una exploración más profunda, de una gran aventura en un mundo desconocido, se desvaneció abruptamente. Uno de los seres se acercó a él y con una sencillez desconcertante le dijo: «No eres lo que buscamos. Te llevaremos de vuelta». Esta declaración, este rechazo inesperado, marcó el fin de su breve estancia en aquel lugar. Fue conducido a lo que él denominó una nave. Y allí, para su sorpresa, volvió a encontrarse con la entidad que había visto por primera vez en el bosque. Esta vez, el ser se identificó. Se llamó Auso 1. Auso explicó, con una franqueza sorprendente, que él también era un cazador. Relató que su especie llevaba muchos años visitando la Tierra. Su propósito era obtener peces y animales para transformarlos en píldoras alimenticias. Según Auso 1, cada una de estas píldoras tenía la capacidad de alimentar a uno de los suyos durante 4 días. Les había surgido esta necesidad porque su propio océano se había vuelto amarillo y toda la vida acuática había muerto. Para ilustrar de dónde provenían, Auso 1 le mostró un mapa de su planeta. Carl notó que el diseño de este mapa estaba, al menos parcialmente, representado en el símbolo que había visto en el delantal de la criatura cuando la conoció en el bosque. Auso 1 también le explicó que los 9 planetas de su sistema solar eran cruciales para ellos. Suministraban la energía magnética que utilizaban para obtener energía. En un momento dado,
Auso 1 examinó el rifle de Carl. Comentó que le gustaría quedarse con esa arma primitiva, pero que no tenía permitido hacerlo. Y así, tan abruptamente como había comenzado, la experiencia llegó a su fin. Segundos después de la conversación con Auso 1, Carl se encontró de nuevo sobre el bosque. Auso 1 le dijo que lo vería más tarde. Carl, desorientado, se encontró rodando por una colina. La caída le dislocó el hombro. A pesar del dolor y la confusión, logró ponerse en pie. Caminó, tratando de orientarse en la oscuridad. Finalmente, encontró su camioneta. Subió a ella. Intentó pedir ayuda por radio a su jefe, Roy Fleming, pero estaba tan aturdido, tan desorientado por todo lo que acababa de vivir, que fue incapaz de comunicar su posición. Un equipo de búsqueda se movilizó. Lo encontraron después de las 11 de la noche. Pero el hallazgo presentaba un nuevo misterio. Su camioneta fue encontrada a unos 5 kilómetros del punto donde Carl la había estacionado originalmente. Estaba estancada en el barro. Y, lo más inexplicable, no había ninguna huella que indicara cómo había llegado hasta allí por tierra. Durante las labores de rescate, múltiples testigos reportaron avistamientos de objetos desconocidos sobrevolando la zona. La presencia anómala parecía persistir. Al llegar a casa, Marjorie, su esposa, notó de inmediato el estado de Carl. Estaba sumido en una profunda confusión y amnesia. Le costaba articular palabras y, en los primeros momentos, no la reconoció. Cuando Carl llegó a la sala de emergencias del hospital, pasadas las 2 de la madrugada, sus ojos seguían lagrimeando profusamente. Esto, según el relato, parecía ser una reacción a la intensa luz del hospital, aunque recordamos la luz brillante que experimentó durante el examen. Una y otra vez, Carl pedía sus píldoras flotantes. Los exámenes médicos iniciales no revelaron signos de moretones, sangrado o huesos rotos en su cuerpo, a pesar de la caída. Tampoco se detectaron rastros de drogas en su sangre. El doctor Tonko determinó que Carl estaba sufriendo un episodio de shock amnésico. Sin embargo, el aspecto más increíble y científicamente inexplicable de su caso emergió al revisar el historial médico de Carl. Los registros mostraban cicatrices en sus pulmones, resultado de una tuberculosis que había padecido siendo muy joven. Además, Carl había sido diagnosticado con cálculos renales y estaba considerando someterse a tratamiento para ellos. Pero después del encuentro, los nuevos exámenes revelaron algo asombroso. Las cicatrices en sus pulmones habían desaparecido por completo y sus riñones estaban totalmente limpios. Era como si la experiencia lo hubiera curado de afecciones médicas preexistentes. Para desentrañar los detalles de lo sucedido, Carl Giddom se sometió a sesiones de hipnosis regresiva. Bajo hipnosis, pudo proporcionar una descripción más detallada de Auso 1 que fue utilizada por un retratista para crear una imagen del ser. Las pruebas psicológicas y psiquiátricas realizadas en la Universidad de Wyoming fueron concluyentes. No mostraron signos de enfermedad mental, validando la estabilidad mental de Carl, a pesar de la extraordinaria naturaleza de su relato. Durante los años que siguieron a aquel fatídico día de octubre, la experiencia de Carl no se limitó a un único evento. Tanto él como su familia fueron testigos de numerosos avistamientos de objetos voladores no identificados. Estos objetos a menudo parecían seguirlos, manteniendo una presencia constante en sus vidas. Ocasionalmente, Carl recibía lo que describía como mensajes telepáticos. Estos mensajes llegaban a anular su propia voluntad, obligándolo a actuar de manera errática, como si fuera manipulado por una fuerza externa. Curiosamente, la declaración de los alienígenas de que no era lo que buscaban, la admisión de haber cometido un error al abducirlo, llevó a Carl
a una introspección profunda. Se preguntó qué había de malo en él para ser rechazado. Con el tiempo creyó encontrar una respuesta plausible. Años atrás, Carl se había sometido a una vasectomía. Este detalle, la vasectomía, es uno de los puntos de contacto más notables entre el caso de Carl y los relatos de otros abducidos. La finalidad de estudios genéticos o experimentos reproductivos por parte de las entidades abductoras parece ser un tema recurrente en estos testimonios. Pero no es el único. Su regreso a la Tierra, en el que pareció caer desde cierta altura y rodar por una colina, también se corresponde con muchos otros relatos. Incluso coincide con la recuperación de cuerpos de personas y animales que presentan huesos rotos, de una manera que solo podría explicarse por una caída desde gran altura. Marjorie, la esposa de Carl, sintió la imperiosa necesidad de documentar la historia de su marido. Dedicó décadas a recopilar y escribir su relato, hasta que finalmente lo publicó por cuenta propia en 2017. El libro lleva por título Wyoming Hunters Extraterrestrial Abduction, la abducción extraterrestre del 1900 del cazador de Wyoming. Más recientemente, en 2022, David Paulides, conocido autor de la serie de libros Missing 411, que investigan desapariciones en circunstancias inusuales, incluyó el caso de Carl en uno de sus documentales. El caso de Carl Higdon, con sus extraños fenómenos que comenzaron con una bala detenida en el aire, la aparición de una caja transparente, el encuentro con un ser de apariencia inusual, un viaje aparentemente intergaláctico, un examen médico alienígena que resultó en curaciones inexplicables y los persistentes avistamientos y comunicaciones telepáticas. Sigue sin tener una explicación concluyente hasta el día de hoy. Permanece como un recordatorio palpable de que hay fragmentos de la noche y quizás de la realidad misma que escapan a nuestra comprensión, desafiando nuestra ciencia y dejándonos frente a la abrumadora posibilidad de que no estamos solos y de que a veces lo desconocido viene a buscarnos a nuestros bosques, a nuestros días más ordinarios, para mostrarnos, aunque sea brevemente, lo que se esconde más allá de las estrellas, evaluándonos, examinándonos y en algunos casos, simplemente decidiendo que por alguna razón inescrutable no somos lo que buscan. Y esa idea, la de ser evaluados y quizás rechazados por entidades de otro mundo, es una de las reflexiones más profundas que el caso de Carl Higdon nos deja. ¿Qué somos realmente para aquellos que nos observan desde la oscuridad? ¿Y qué significa ser considerado apropiado o inapropiado por ojos que ven una realidad que apenas comenzamos a atisbar? Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo, y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo video.